La Fiscalía entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el primer gran informe de lo que ha logrado establecer sobre muertos, heridos, desaparecidos, abusos, ataques terroristas, entre otros delitos, durante las protestas en todo el territorio nacional. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, revela las cifras oficiales y los detalles de esas investigaciones del organismo a su cargo que involucran a miembros de la fuerza pública, civiles y a integrantes de grupos armados ilegales. Y va más allá, califica como paramilitarismo el fenómeno de civiles armados en las calles de Cali. Advierte que pueden ser hasta procesados por terrorismo y los policías que estaban a su lado también serán investigados por la justicia ordinaria. En entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas, el fiscal general hace además un análisis de la situación del país, del descontento de los jóvenes y hasta hace una dura crítica a todas las entidades del Estado por no entender y escuchar a quienes han salido a protestar. Las cifras de muertos, de víctimas. Human Rights Watch hablaba de 67 muertos, más de 100 desaparecidos. ¿Qué cifras maneja la Fiscalía en esas investigaciones? ¿Qué han podido recabar ustedes? Al día de hoy tenemos, desde el momento en que se iniciaron las protestas en Colombia, al día de hoy se han constatado 50 fallecimientos, 50, de los cuales 21 por investigación nuestra tienen relación con esas manifestaciones, con las manifestaciones violentas, 10 están en proceso de verificación y sin ocasión a las manifestaciones violentas, 19. Es decir, hechos que se presentan no en el marco de las manifestaciones violentas, sino en otras circunstancias que se han venido dando. Frente a la desaparición forzada, hoy tenemos 3 denuncias oficiales con número de noticia criminal en Colombia por desaparición forzada. Uno en Zaragoza, Antioquia, otro en Caldas, Antioquia y otro en Yumbo, Valle del Cauca. Y en este momento están pendientes de búsqueda o se están buscando 100 personas. ¿Por qué no son desaparecidos forzados? Porque esas personas, para que sean desaparecidos forzados, se requiere que haya pues unas circunstancias de tiempo, modo, lugar y que determinemos si han sido ocultados por un agente público o privado y no podemos atribuir la categoría desaparición forzada a esas 100 personas que estamos buscando. Esos 21 personas muertas atadas a las manifestaciones o relación fiscal, ¿ya se sabe quién causó la muerte de esas personas? ¿Qué se sabe? 4 casos completamente dilucidados. Esos 4 casos son 3 personas que fueron además asesinadas por miembros de la fuerza pública, por policías. Y una persona es un capitán de la policía en Soacha que fue asesinado por unas personas que hoy ya fueron imputados y están con medidas de aseguramiento en centro carcelario. Las otras personas estamos en las líneas de investigación criminal construyendo los contextos. ¿Qué significa eso? Que nosotros, para determinar exactamente qué es lo que pasó, era necesario construir quiénes estaban en esa zona, cuál es la posición de mando, estaba la policía al mando, qué ocurría, por ejemplo, en algunas zonas de Cali con la Dagoberto Ramos, con la Nueva Marquetalia, y empezar a determinar la construcción de ese contexto para empezar a determinar quiénes son los responsables de esos homicidios. Usted hace unos días, señor fiscal, pidió en una carta que le mandó al ministro de la Defensa que todos los procesos que hoy sobre investigaciones a miembros de la fuerza pública por abusos que se hayan presentado durante el control de estas manifestaciones, que esté adelantando la justicia penal militar, pasen a la justicia ordinaria. ¿Por qué la petición? ¿Es desconfianza de la justicia ordinaria, de la fiscalía en este caso, por lo que pueda hacer la justicia penal militar en estos casos? Es porque las competencias de la Fiscalía General de la Nación determinan que ese es el camino. Si hay presuntas agresiones sexuales por parte de miembros de la fuerza pública a manifestantes, si hay homicidios, si hay lesiones personales agravadas, es claro que la justicia ordinaria, en temas que tienen que ver con derechos humanos, deba conocer de forma prevalente esos expedientes. Y no puede ser la jurisdicción penal militar, que tiene que ver una presunta agresión sexual con una función o una condición
militar en un momento determinado, no tiene nada que ver. En Cali, fiscal, hubo unas imágenes estremecedoras que se hicieron virales en las redes sociales. Ese fenómeno se conoció en medio del caos de hace unos días en la capital del Valle, de civiles armados disparando, incluso al lado de miembros de la fuerza pública. ¿Qué ha podido establecer la Fiscalía y exactamente a quiénes ha llamado o a interrogatorio o ha iniciado procesos y por qué delitos? En este caso creo que hay un mensaje que hay que mandarle a la ciudadanía. Nadie en este país puede intentar ejercer justicia en mano propia, ni tampoco utilizar las armas ni para apoyar, ni para atacar al Estado, ni para generar caos y zozobra en una comunidad. Esas personas ya fueron, una de ellas llamada a interrogatorio, estamos en reconocimiento de los demás y tendrían que responder en principio por usurpación de funciones públicas, de personas que cumplen esa tarea. También podríamos llevar a la línea de la creación de zozobra, la creación de temor, que es el terrorismo, como se lo hicimos y se lo imputamos a esos dos menores quienes fueron capturados y a quienes se les imputó terrorismo, y un juez de control de garantías aceptó la imputación. ¿Por qué? Porque es que no se puede aceptar en Colombia en ningún caso que hayan civiles que le disparen a otros civiles en una manifestación. Los policías que permitan eso, los que estaban ahí en los videos que salen al lado serán de los imputados por prevaricato por omisión y también tendrán que responder ante la jurisdicción ordinaria. Aquí no se puede permitir eso. Yo entiendo la zozobra nacional en torno a esto. ¿No hay tentativa de homicidio ahí, digo, de los civiles disparando? ¿O? En este caso tendríamos que estudiar todas esas circunstancias. Para el caso de los jóvenes que fueron imputados, se les planteó homicidio en grado de tentativa. Si nosotros determinamos, si hay elementos materiales probatorios, hay evidencia física, tenemos información o tendríamos información obtenida legalmente de grabaciones, de interceptaciones, en casos concretos también podríamos imputar esa conducta. Pero lo que quiero decir es que no vamos a permitir que se genere caos, zozobra en las diferentes ciudades. Lo entendemos. Una cosa es la manifestación pacífica y otra cosa es ir al Palacio de Justicia de Tuluá, buscar los expedientes y quemarlos, como ya ocurrió en la historia de este país en el año 86, cuando quemaron un Palacio de Justicia. No, aquí no hay que permitir eso, pero tampoco podemos permitir que hayan civiles que crean que puedan ejercer justicia en mano propia y entonces les parezca normal hacerlo, porque es que es necesario evitar una situación de zozobra mayor. Si rompemos esas dinámicas, vamos a terminar en una circunstancia muy difícil de sociabilidad en Colombia. Y las instituciones sirven para reconducir, y por eso la Fiscalía está concentrado en todas las líneas investigativas. El mensaje es el siguiente: no más violencia en el marco ni de la defensa de sus derechos, creyendo que es que yo estoy apoyando al Estado si salgo con un arma a acompañar a una persona. Ese acompañamiento a la fuerza pública es un delito. Y la fuerza pública, cuando la acompaña a un civil que no tiene por qué estar armado, están cometiendo un delito. Y nosotros... Eso es paramilitarismo, fiscal. Eso es un delito y eso es paramilitarismo. Uno no puede permitir que los civiles se armen y ataquen a la gente. Eso no puede ser posible, como no puede ser posible que unos personajes que están diciendo que están protestando, como nos pasó en Tuluá, digan que están protestando y en las comunicaciones digan consigan la gasolina para ir a quemar el Palacio de Justicia y para ir a quemar la alcaldía. Eso es terrorismo. Fiscal. Entonces, vamos a llamar las cosas por su nombre en Colombia. Fiscal, a propósito del debido proceso de pruebas, el gobierno ha dicho, mire, aquí en este mes de protestas ha habido terrorismo de baja intensidad. La policía lo ha dicho, ustedes también. De todo eso que se ha dicho, ¿qué han avalado los jueces? ¿Qué han dicho? Sí, tienen razón. ¿Qué pruebas son realmente contundentes para demostrar que ha habido terrorismo? En el marco de lo que ha ocurrido por fuera de esas protestas pacíficas, la de Agoberto Ramos estaba articulando la destrucción de una parte de la ciudad de Cali y la participación de los bloqueos ilegales a las entradas y a las salidas de la ciudad de Cali. Eso fue avalado por los jueces de garantías y en este caso varias personas de esa organización están hoy con medidas de aseguramiento. Los hermanos Lerma del ELN, Frente José María
Becerra, también estaban operando en el barrio Siloé en la ciudad de Cali. La Carlos Patiño estuvo detrás de las circunstancias de terrorismo en la ciudad de Popayán. La Adán Izquierdo estuvo detrás de la destrucción Palacio de Justicia y otros, y la estructura de la ciudad de Tuluá. Fiscal, las personas que están en los bloqueos van a ser investigadas. Si usted está bloqueando y está bloqueando además generando problemas o violaciones al derecho a la vida, a la salud, y hay una persona que denuncia, la Fiscalía debe investigar eso. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, con lo que generó tanta controversia, que fue los inicios de proceso de extinción de dominio en Colombia? Sí, porque incluso dijeron que no era función de la Fiscalía, que no tenía por qué decir que podía extinguir el dominio de un camión, por ejemplo. Es muy interesante porque la Fiscalía General de la Nación es titular de la acción de extinción de dominio en Colombia también. Y nosotros tenemos aquí la extinción de dominio puede estar atada al proceso penal. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted utiliza un bien para cometer un delito, usted puede ser objeto de un inicio de un proceso de extinción de dominio. Claro, un proceso de extinción de dominio sobre la base de un debido proceso con los dueños de los camiones o de los camiones o de las tractomulas o del bien que se haya utilizado. Mire, usted, le pongo un caso concreto. 2 personas vandalizaron y destruyeron el peaje de San Miguel en Cibaté. No, pues es otra cosa. Sí, pero uno iba en su carro y quedó la trazabilidad. Ese bien entró a la Fiscalía y fue objeto de medida cautelar con fin de comiso. Es decir, si usted es dueño, pues nosotros inmediatamente decomisamos y entramos en un proceso, le aplicamos el comiso. Fiscal, usted se encarga del tema investigativo, es el ente investigador, pero más allá de eso, ¿qué fórmulas le buscamos a un problema y un estallido social espantoso que al final del camino es lo que hay en el fondo de todo lo que ha pasado este mes largo en Colombia? Como colombiano tengo que decirle que yo, digamos, reconozco y además veo con mucha claridad todas esas críticas que se han hecho por parte de la ciudadanía al Estado en su integridad, a la manera como se construyó este Estado. Este Estado se construyó sobre la base de la normalidad. ¿Sabe qué? Yo creo que en este momento todos los colombianos deberíamos es más bien entender para dónde va todo este movimiento. ¿Mi mensaje cuál es? Primero, un gran liderazgo desde la institucionalidad hacia los diferentes sectores. ¿Quién lo debe ejercer y quién lo ejerce? El presidente de la República. ¿Por qué? Porque fue elegido por los colombianos. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo año. Y creo que ahí hay un escenario muy importante que ya ha venido el gobierno nacional, yo estoy viendo, ya han venido encaminando sobre la base del reconocimiento del dolor de la gente. Yo creo que hay que buscar un camino intermedio. Creo que son pactos, grandes pactos sociales con liderazgo y reconocer quiénes son los que verdaderamente, a quienes hay que aportarle, a quienes hay que empujar, y hay que decirle a la gente una cosa: no se vayan a desilusionar del país. Yo he visto mucha tristeza en los últimos días, yo he visto mucha desilusión, pero yo sí le hago la siguiente pregunta. Preguntémosle a esos muchachos de 17 años, de 16 años que se están enamorando ya no en los salones de clase, como nos tocó a nosotros, sino en los héroes, en el marco de conciertos y que se encuentran en las marchas y están empezando a tener sociabilidad, si tienen algún tipo de relación de causalidad con lo que Colombia construyó hace 30, 40 o 50 años. Esas son las grandes preguntas que hay que hacerle al país. Y eso también, para terminar, la gran reflexión es, eso también explicaría, fiscal, la gran decepción de la gente, especialmente joven, con las instituciones, la baja popularidad, la gente, la favorabilidad de toda la institucionalidad, de los medios, de todo, en el piso. Puede ser, y yo creo que todo eso puede explicarse. ¿Qué significa para unos jóvenes estas instituciones? Yo creo que hay que hacer un trabajo de pedagogía. Aquí estamos todos, vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo, pero si el país va a ser dirigido o va a encaminarse en el marco de unos pactos, que seguramente este presidente el presidente Duque, que saldrá el próximo año, tendrá que dejarlo para que el nuevo gobierno, las nuevas personas que estén, entiendan esto. Aquí se acabó la historia, Juan Roberto, de planes de desarrollo elaborados por 5 genios de la Universidad X o de la Universidad Y,
en la Dirección Nacional de Planeación diciendo cómo se va a construir Colombia en el Chocó, en el Putumayo o en Vaupés. Aquí se acabó esa historia. Aquí se acabaron los técnicos que hablan de billones y nadie les entiende. Aquí la gente no tiene 1.000 pesos para subirse en el bus y aquí aparecen unos genios hablando de vamos a invertir 2 billones. Eso no significa nada para nadie.